Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Una vez más aquí reunidos con ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por el tiempo que me regalan para ver mis tutoriales. Se los agradezco muchísimo y les agradezco mucho que den la oportunidad de compartir mis conocimientos con ustedes, de ayudarlos, de enseñarles, habiendo tantos tutoriales en este momento y que desean darle clic al mío. Se los agradezco muchísimo. Hoy vamos a ver este modelo, que es un modelo de una blusa muy bonito que me mandó una amiguita del canal. Vamos a ver cómo desarrollarlo. Está bien sencillo. Lo vamos a hacer en una tela que tenga un poco de elasticidad, porque el modelo está así, como ustedes pueden ver, tiene cortes. Quizás aquí en la fotocopia no se puede apreciar bien, pero quizás en la foto ustedes lo puedan ver mejor. Entonces tiene cortes, lo que nos quiere decir que no es una tela del todo elástica, que no es una tela del todo licrada, porque tiene estos cortes. Si fuera una tela completamente licrada no necesitaría estos cortes. Además no le podemos ver exactamente dónde tiene el cierre, puede ser que lo tenga en el costado. Entonces lo vamos a hacer con cualquier opción. Podemos hacer el cierre en el costado o le podemos hacer el cierre en el centro de espalda. Ok, bueno, la amiguita del canal no le interesa mucho la golita de la manga, pero igual la vamos a ver. Ella quiere saber exactamente cómo hacemos para patronar lo que es la blusa. Y bueno chicos, entonces vamos a empezar. Recuerden que debajo de este tutorial les dejo links de tutoriales completos de todos los pantalones que hemos visto en el canal, o de todas las blusas que hemos visto en el canal, de todos los vestidos que hemos visto en el canal, para que ustedes no se pierdan absolutamente nada. También les dejo el link de un grupo de videos que he creado, que son como videos básicos para las personas que apenas están iniciando. Entonces, que tengan como las bases necesarias para poder llegar a desarrollar esta clase de modelos. Bueno chicos, entonces no se diga más, vamos a empezar inmediatamente. Vamos a empezar con el delantero. Yo tengo mi papel doble, quizás no lo necesitaría hacerlo doble, pero lo voy a hacer doble porque quiero que sea lo suficientemente claro para ustedes. No quiero que se me vayan a confundir, entonces por eso lo estoy haciendo doble. Ya les explicaré por qué. Entonces nada, vamos a empezar. Voy a empezar a hacerlo con las medidas de mi maniquí, que es una talla entre 8 y 10 más o menos. No es una talla específica, lo que quiere decir que podría ser como una clienta que no tiene medidas estándar, ¿no? O sea, no es una talla 8 o una talla 6, es como intermedio. Como solemos ser todas generalmente, ¿no? Entonces nada, vamos a empezar. Entonces bajo el escote, que para el caso de mi maniquí son 8 centímetros y medio, la altura de busto, que son 28 centímetros, el talle delantero, que son 47 centímetros, y aquí la blusa no va tan larga, va a la cadera. Aquí lleva un corte, como pueden ver, y lleva una golita. Pero para definir el largo, primero tenemos que colocar la medida de la altura de cadera. Siempre. Después entramos a definir el largo, ¿no? No podemos de inicio definir el largo porque no sabemos qué medida de cadera va a haber a esa altura. Entonces siempre es bueno colocar primero la altura de cadera de la clienta. En este caso para mi maniquí son 19 centímetros. Ok, entonces ahora voy a ubicar la mitad en medio de estos dos puntos. Marco otro punto y voy a a trazar estas líneas. Muy bien, ahora voy a marcar el ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio, porque el total del ancho de espalda de mi maniquí son 41. Ok, ahora por este punto trazo una línea, prolongo una línea hasta la altura de busto, y de ahí de este punto hacia abajo marco 4 centímetros para la caída de hombro. Ubico mi medida de hombro, que para el caso de mi maniquí son 13 centímetros. Trazo una línea
y lo demás es escote. Muy bien, ahora voy a ubicar los contornos. Voy a ubicar la medida de contorno de busto, que para el caso de mi maniquí son 97 centímetros. Lo divido en 4, me da 24.5 más 1 centímetro que dejo en el delantero para la holgura, son 25.25. Ahora la cintura, que para el caso de mi maniquí son 78, dividido en 4 me da 19.5 más 3 centímetros que voy a usar para la pinza, serían 22.5. Y la medida de cadera de mi maniquí son 101, dividido en 4 me da 25.25. Entonces aquí coloco la medida de cadera, ya después voy a mirar el largo de la blusa, ¿ok? Entonces aquí cierro los costados con una línea recta y la cadera la uno con una línea curva, así de esta manera, ¿ok? Entonces ahora voy a marcar la distancia de busto, que para el caso de mi maniquí son 10 centímetros, los marco en la altura de busto, los marco en la cintura y los marco en la cadera. Hacia cada lado voy a salir 1,5 centímetros para la pinza, porque eso fue lo que dejé para mi pinza. Entonces voy a trazar mi pinza. Y le voy a dar una profundidad de 13 centímetros. Muy bien, ahora aquí por la altura de busto voy a bajar la medida de radio de busto, que para el caso de mi maniquí son 8,5 centímetros, marco un punto. Esta medida de radio la pueden sacar de la tabla de medidas que les estoy dejando también aquí debajo de este tutorial. Aquí debajo de este tutorial dejo muchos links, los invito a que vayan, le den clic y miren, van a encontrar cosas muy interesantes que de pronto no han visto. Ok, entonces por este punto, por esta altura voy a salir a cada lado 1 centímetro y rectifico mi pinza. Muy bien, ahora por el costado voy a bajar 7 centímetros, siempre son 7 centímetros, bajo 7 centímetros y voy a marcar 1,5 centímetros a cada lado para un total de 3 centímetros, porque esa es la diferencia de talles de mi maniquí. Recuerden que en el canal también tengo un tutorial donde explico cómo eliminar la diferencia de talles. Ok, entonces este punto, estos puntos los llevo a morir a la altura de busto. Ok, listo. Ahora aquí de la mitad del hombro, más o menos, ubicamos la mitad del hombro y voy a trazar una línea de aquí de la altura de busto a la mitad del hombro. Ok, muy bien. Entonces por ese lado estamos claros. Entonces ahora aquí por esta parte de este vértice que tenemos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a correr 1 centímetro hacia este lado y 3 centímetros hacia el lado de allá, para un total de 4 centímetros. Y voy a traer esos puntos a morir aquí a la altura de busto. Okay. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar con mi rodaja, voy a pasar ciertas partes del molde hacia el otro lado porque las voy a necesitar, ¿ok? Entonces voy a empezar. Ok, muy bien, voy a cortar un poco el molde. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a definir el largo de la blusa antes de abrir el molde. Entonces lo que voy a hacer es que
le voy a bajar de la cintura hacia abajo, le voy a bajar aproximadamente unos 8 centímetros. Eso es lo que a mí me parece que podría bajar la blusa de la cintura hacia abajo, y de ahí voy a marcar una línea. Voy a escuadrar una línea. Ok, así de esta manera. Entonces ahora sí puedo partir mi molde, lo puedo cortar. Entonces empecemos por cortarlo por aquí, porque esta parte ya no la necesitamos. Y voy a abrir el molde, porque para poder cerrar las pinzas necesito abrir el molde por alguna parte. Entonces voy a abrirlo por aquí. Ok, entonces estando así voy a cortar esta pinza para poderla cerrar. Corto, la cierro. E inmediatamente voy a rectificar la medida. Aquí por el costado voy a salir 1 centímetro, porque cuando arregle esta parte de esta esquinita de aquí voy a perder medida, entonces rectifico saliendo 1 centímetro. Ahora voy a poner la medida de costado. Normalmente el costado para mi maniquí es 19 centímetros y medio, pero para esta blusa lo vamos a hacer 1 centímetro más abajo, lo que quiere decir que serían 18 centímetros y medio. Ok, entonces pasando por este nuevo punto que salí de 1 centímetro, llegando hasta la altura de los 18.5, trazo una línea hacia la cintura y me quedaría listo mi costado. Ok, ahora voy a corregir la pinza de escote. Aquí esta parte, esta pinza la voy a corregir en este momento solo para poder definir mi escote, porque realmente aquí va a haber un corte, pero yo quiero corregirla para saber cómo me va a quedar el escote. Entonces aquí lo cierro, así como se dan cuenta, lo cierro provisionalmente. Y ahorita defino mi escote, pero después vuelvo y lo abro. Oh, se me movió. Pero después vuelvo y lo corto por ahí, porque como les digo, ahí va a haber un corte. ¿Ok? Entonces ahora aquí voy a tratar de definir este molde en esta parte, ya que lo calqué, para poder saber por dónde me queda, porque por aquí lo voy a cortar. Esta pieza va doble. ¿Ok? Bueno, entonces por ahí estamos así. Ahora entonces lo que voy a hacer es que voy a definir esta parte, el escote. La voy a definir porque si se dan cuenta que aquí se me distorsionó y aquí pues tengo que llegar al costado. En el modelo se ve como que va como recto aquí. Entonces pues así lo vamos a hacer. Entonces aquí vamos a conservar esta línea por donde viene. Aquí vamos a conservar esta línea por donde viene, así. Y aquí en esta parte le vamos a dar la forma de la curva de sisa. Así nos quedaría el escote. Y ya nos quedaría corregido. No tenemos problema de que se nos vaya a abrir, porque ya hicimos la corrección de la pinza aquí. Entonces, estando así, voy a doblar mi molde y lo voy a cortar para poder sacar todo lo que no necesito. Especialmente para definir el escote, que del otro lado también. Entonces vamos así. Una vez definido el escote, puedo sacar esta parte que no necesito para no confundirme. Corto aquí.
Y aquí también córtese. Ok, y aquí la razón por qué hice esta parte doble, pudiéndola hacer sencilla, es porque quiero dibujar sobre el molde por dónde va a ir la gola. Entonces necesito tener las dos partes del centro delantero en este lado. Entonces, como ven, la gola sale de aquí de la tira, como de esta parte, baja y llega a la cintura, aquí por este lado. Entonces vamos a mirar a ver cómo definimos esto. Entonces podríamos hacer así, tenemos que trazar una línea de aquí terminando en este punto que es la altura de radio, y de este punto que es la altura de radio, porque ahí se van a encontrar, lo que quiere decir que la gola necesita pasar por aquí. Entonces este punto, estos dos puntos son claves, de aquí a aquí y de aquí a la cintura, ok, porque así va la gola. Entonces vamos a trazar esta línea así, de esta manera. Y esta la trazamos así, de esta manera, de este punto a la cintura, porque ellas se van a encontrar después así, de esta manera. ¿Sí? Ok, listo. Entonces por eso lo hice doble, para poder prolongarme y saber exactamente, aunque lo podríamos hacer después. Ok, entonces así, de esta manera estaría nuestra parte delantera lista. Esto iría aquí doble a doblez de tela, y esta pues la cortaríamos 2 veces. Ahora aquí a esta blusa podemos ponerle una vista, necesitamos ponerle algo para darle forcita aquí. Entonces puede ser una vista, digamos que podemos cortar una vista de unos 7 centímetros más o menos. Entonces aquí vamos a marcar la vista, digamos de aquí aquí e igualmente aquí. Hasta el costado. Ok, porque necesitamos hacerle algo, y pienso que la mejor manera es hacer una vista. Entonces esta sería la vista con este moldecito. Después lo sacamos y cortamos la vista. Ok, listo. Entonces por ese lado estaría el molde delantero listo. Ahora vamos a ver el molde de la espalda. El molde de la espalda es muy sencillo, entonces vamos a hacerlo como lo hacemos usualmente. Aquí vamos a bajar el escote, que son 2 centímetros, la altura de busto, que son 28, el talle de espalda, que son 44 para el caso de mi maniquí. Busco la mitad en medio de estos dos puntos y trazo mis líneas. Además voy a trazar la medida de la altura de cadera para mi maniquí y marco la línea, al igual que lo hice con el delantero. Marco el ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio. Prolongo la línea, bajo 4 centímetros para la caída de hombro. Pongo la medida de mi hombro, que son 13 centímetros, trazo una línea y lo demás es escote. Ok, ahora voy a colocar las medidas, los contornos. La medida de busto para el caso de mi maniquí son 97 dividido en 4, me da 24.25. La medida de cintura para mi maniquí son 78 dividido en 4, me da 19.5 más 4 para la pinza, y el ajuste de centro de espalda me da 23.5.
Y la medida de cadera para mi maniquí son 101 dividido en 4, me dan 25.25. Muy bien, entonces ahora cierro mi costado con una línea recta y aquí con una línea curva. Así, de esta manera. Ahora aquí voy a hacer la corrección. Parece ser que este vestido no va partido en el centro de espalda, pero yo la verdad, chicos, si la tela no es completamente elástica, no tiene suficiente elasticidad, yo no me atrevo a hacer una blusa que no vaya partida en el centro de espalda, porque me parece que no horma lo suficientemente bien, entonces la voy a partir. Si ustedes no lo quieren, simplemente omiten este paso y aquí en la medida de cintura simplemente le dan un aumento de 2 centímetros, que es lo que van a usar para la pinza. Yo hice 4 porque voy a hacer la corrección del centro de espalda. Entonces la hacemos así, como ustedes ya saben, corremos 2 centímetros y después buscamos la mitad en medio de estos dos puntos y a cada lado marcamos 1 centímetro para la pinza. Este punto que está acá lo llevo a morir a 0 al escote y aquí lo llevo a morir a la altura de cadera en una medio curva, ¿no? Y esta línea la voy a prolongar hacia arriba y hacia abajo porque la blusa lleva corte aquí en el costado, como podemos ver. Bajo 13 centímetros y hago mi pinza. Aquí en esta parte voy a subir recto con el centímetro que marqué aquí. Lo voy a subir recto para darle aquí a esta parte el ajuste que la blusa necesita. Por el costado voy a subir los 18.5 que dejé en el delantero. Rectifico mi costado, mi línea de costado. Aquí por esta parte voy a bajar 2 centímetros. Por esta línea bajo 2 centímetros. Y voy a marcar mi escote de espalda de este punto a este punto, así de esta manera, ok. Entonces así de esta manera estaría lista mi espalda. Aquí hay algo que quiero que hagamos porque no lo hice en el delantero, ya lo vamos a rectificar. Vamos a mirar más o menos cuánto es esta medida de aquí del hombro al escote para tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestra gola. Entonces aquí tenemos 28 centímetros. 28 centímetros de aquí a aquí. Vamos a mirar cuánto tenemos en el delantero. En el delantero vamos a mirar de aquí a aquí. Tenemos 22 centímetros. Ok, entonces vamos a marcar aquí 22 centímetros para que no se nos olvide. Porque lo vamos a necesitar para la gola. Muy bien, entonces estando esto listo, voy a rectificar el largo de mi blusa para poder cortarla. Aquí la rectifico en el costado para que asegurarme de que me salgan las dos iguales. Trazo un margen, una línea escuadrada y por ahí voy a cortar mi molde en el de la espalda. Ok, entonces vamos a cortar. Este molde lo voy a abrir por aquí y antes de cortarlo por aquí por el escote voy a asegurarme que los moldes me van a coincidir al momento de unirlos, que me sale un poquito más arriba, si se dan cuenta. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a corregir aquí antes de cortarlo, antes de marcar, antes de cortar el escote aquí. Esto casi siempre pasa y es mejor tener la precaución. Es casi nada porque mi molde aquí es pequeño, pero si el molde fuera más grande se notaría más. Entonces,
como les digo, casi no, es casi nada, pero es simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta y sepan que esa es la manera de hacerlo. Hay que rectificar los moldes antes, porque si no después lo cortamos y no sabemos si es que nos está sobrando o si es que nos está faltando. Ok, muy bien, entonces aquí estarían los moldes de espalda, ¿verdad? Listo, hacerle unos piqueticos de ensamble. Y bueno, listo, por esta parte estaría listo. Ahora vamos a definir la gola. Primero que nada, yo quiero colocar estos moldes en el maniquí para explicarles algo. Entonces vamos a unir estos moldes. Ok, muy bien, entonces yo aquí tengo a mi maniquí. Voy a quitarle la base para que se me haga más fácil. Aquí entonces lo quiero colocar para explicarles algo. Voy a ponerlo con alfileres. Ok, entonces aquí estaría el maniquí, la blusita lista, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo. Yo quiero explicarles una cosa. Voy a mirar, a tomar el contorno, cuánto es el contorno de esta medida, uniendo el delantero con la espalda. Entonces vamos a mirar por mitades, o sea, de aquí del costado, aquí me da 23. 23 más aquí la parte de la espalda que me da 23 también. 23. Entonces serían 46. Ok, entonces ahora yo lo que voy a hacer es, entonces 46 por 2, porque aquí hicimos solamente la mitad, entonces sería por 2, me darían 92. Entonces yo voy a unir estos papeles porque voy a hacer una pieza de 92 centímetros de largo. Ok, 92 centímetros de largo. Y a esto que voy a hacer aquí, lo que estoy haciendo es la piecita de abajo, la piecita de aquí. Entonces a esta piecita yo le voy a dar un largo de 10 centímetros apenas. 10 centímetros. Ok. Trazo mi línea. Corto mi molde. Y vamos a doblarlo. ¿Esto por qué? Porque si ustedes se pueden dar cuenta en la foto, la gola tiene casi que nada de vuelo. Es más, en la parte de atrás casi que no queda gola, queda bien asentadita, bien justa. Entonces no podemos hacer digamos una rotonda porque nos va a dar demasiado vuelo y no es el caso. Una media rotonda tampoco quedaría bien. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces aquí yo, como se dan cuenta, doblé el molde en varias partes y voy a cortarlo para explicarle lo que podemos hacer.
Yo podría hacer esto de quizás una rotonda o algo así, hacerlo más rápido, pero chicos, yo les estoy explicando la manera como yo trabajo, como trabajo incluso los vestidos de novia. Yo me tomo el tiempo de pensar, mirar, planificar, usar los maniquís para saber exactamente cómo nos va a quedar. Entonces aquí lo que yo quiero mostrarles es más o menos cuánto sería el vuelo que necesitaríamos para esta gola, para esta golita así. Miren, entonces aquí la ponemos así. Aquí estamos simplemente analizando, ¿no? Como estudiando. Si se dan cuenta que tanto se abre el molde. El molde no se abre mucho, lo que quiere decir que el vuelo que debe tener es poco. Miren. Hay unas que se abren más que otras, pero tenemos que aprender a mirar más o menos en promedio cuánto podríamos abrir la gola. Se dan cuenta que casi no abre, abre muy poco. Yo pienso que la gola, para que nos dé el efecto que está ahí, si la abriéramos 1 centímetro cada pieza sería suficiente. Nos daría el vuelo que necesitamos, porque no tiene mucho vuelo ahí, simplemente es como una capita, pero es bueno que quede un poquito sesgada. Tampoco la podemos cortar recta, porque recta no se ve bonita. Es más, la manga de esta blusa, esta manga va cortada recta, pero no se ve bonita. Podemos cortarla rotondita, un poquito sesgada, ¿no? Para que quede mejor. Entonces, listo, esto que yo hice aquí simplemente es para que pudiéramos analizar, para que se den cuenta cómo se trabaja la alta costura. No es tan fácil a veces las cosas como parecen, hay que tomarnos el tiempo. Esto para que los moldes nos hablen y nos digan cuánto podríamos abrir para que quede bien, ¿ok? Como les digo, unas se abren más que otras, pero en general podemos mirar que lo que están abriendo son muy poco, entonces 1 centímetro estaría bien. Entonces vamos a tomar el papel y vamos a hacer un nuevo molde de a 1 centímetro. Ok, bueno, entonces yo aquí tengo este papel y sobre este papel vamos a trabajar esta gola, la gola esta que ya le probamos al maniquí. Entonces lo que dijimos es que le vamos a abrir más o menos 1 centímetro en la parte de abajo. Entonces yo lo voy a hacer así de una manera rápida para que ustedes vean, pero simplemente la idea es que entiendan como el sistema, ¿no? Entonces, bueno, yo parto de aquí de esta. Y voy a empezar abriendo más o menos 1 centímetro todas las piecitas. Así más o menos podemos decir que ya la piecita nos quedó abierta 1 centímetro aproximadamente. Entonces este sería nuestro nuevo molde. Ok, quedaría nuestro molde sin tanto vuelo. Quedaría así de esta manera. Ok, lo ponemos a un ladito y vamos a trabajar la parte de la gola, la parte de arriba de la blusa. Pero antes de seguir voy a poner los moldes de la espalda para poder avanzarlo. Entonces vamos a ponerlos. Aquí me toca ponerlos volteaditos porque estos son los del otro lado. Ok, entonces vamos a ponerlos.
Ok, muy bien, entonces ahí ya tenemos los moldecitos listos. Entonces yo aquí por este lado tengo unas tiritas hechas ya de 16 centímetros, que es lo que pienso que le debemos dar a esta gola, 16 centímetros. Ok, entonces yo aquí tengo estas tiritas de 16 centímetros. Voy a mirar cuánto es el recorrido. Este recorrido es de 42. Yo lo voy a hacer, le voy a dar 6 centímetros más. Entonces lo voy a hacer de 48. Ya les explico por qué. Entonces voy a medir aquí 48. Oh, hubiera usado esa cortica, pero bueno. 48. Este es el recorrido. Entonces ahora vamos a doblarlo. Ok, aquí hay, aquí podemos entonces ahora, vamos a abrir la gola, a ponerla en un pedacito de papel. Y la vamos a abrir aproximadamente, quizás unos 3 centímetros. Podría ser, pienso yo, cada... Vamos a ver si aquí nos es posible, yo creo que sí. Vamos a abrirlo unos 3 centímetros, ¿ok, chicos? Más o menos. Entonces yo aquí voy a ubicar la primera para que se me esté quietica. Voy a mirar más o menos cuántos son los 3 centímetros. Entonces sería este tanto. Y voy a abrirlas todas ese mismo 3 centímetros. Ok, así de esta manera. Pero aquí en estos orillos, yo le voy a quitar los centímetros que le di le di 6 centímetros. Entonces de aquí para allá voy a correr 3 y de aquí para allá voy a correr 3 y los voy a llevar a perder a este borde. Ya les iré explicando por qué. Aquí trazamos una línea al borde. O sea, le estamos quitando solamente en esta parte, ¿ok? Entonces este podría decir que es nuestro molde. Vamos a sacarlo a ver cómo nos queda. Ok, muy bien, así nos quedaría nuestro molde. Vamos a ponerlo sobre el maniquí para explicarles algo. Esta partecita que yo le quité aquí es para lograr que al momento de yo ponerlo me quede recto aquí sobre la costura. Si no, no me quedaría así. Entonces por eso es que logramos que nos quede así, de esta manera, recto, ¿ok? Entonces aquí seguimos sobre la línea, más o menos así. Venimos aquí. Aquí me va a salir un poquito larga. Y esta parte de aquí arriba vamos a meterla en el escote. Lo que quiere decir que esta parte necesita llevar esta forma. Esta va a ir metida en el escote. ¿Ok? Así, entonces esta la cortaríamos. Ahí, como pueden ver, me salió un poquito más grande. Entonces por eso estamos rectificando. Y ahí nos quedaría así. Y aquí quedaría metida en el escote. Así, de esta manera nos quedaría la gola sin tanto vuelo. Se dan cuenta, una rotonda sería mucho. Entonces así, de esta manera nos quedaría, y nos quedaría pues muy bonita, ¿ok? Entonces ahora vamos a mirar la parte que va sobre la manga.
la parte que va sobre la manga, que tenemos que hacerla aquí y que vaya sobre la tirita, ¿ok? Bueno, entonces para empezar vamos a mirar cómo podríamos marcar esa línea donde va a ir la golita, ¿no? La golita tiene que salir de aquí, tiene que encontrarse con esta, venir y subir sobre la tira. Entonces vamos a suponer que sea algo como así. Por aquí debería ir la golita cosida sobre la blusa. Esta tirita la voy a correr un poquito, suponiendo que es la tira que le vamos a poner a la blusa, porque la blusa le vamos a hacer tiras y sobre esta tira de este lado va a ir la gola. Esta gola va a ir sobre la tira para tenerle que tenga un apoyo, ¿no? Para que no se nos esté cayendo también. Bueno, y esta sí quedaría pues normal, solamente la tirita, ¿no? Entonces, pero también vamos a correrla un poquito, suponiendo que son las tiritas. Y esta tirita pues vendría hasta aquí, hasta esta parte. Muy bien, entonces más o menos la gola tendría este recorrido. Iría así. Y subiría por la gola. Entonces vamos a ver más o menos cuánta es la distancia que necesitamos. Entonces vamos a decir que la gola tiene que salir de aquí. Y tendría que tener un recorrido de 63 centímetros en el caso de mi maniquí, que está aquí, que está esta, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo. La vamos a hacer del mismo ancho que hicimos la otra, o sea de 16 centímetros. Ok, esta golita la vamos a poner sobre el papel y no la vamos a abrir mucho, ¿saben? Porque parece que no tiene mucho vuelo. Miren, si ustedes ven, yo pienso que esta es más, yo pienso que esta parece que fuera casi recta, entonces no la vamos a abrir tanto. Vamos a abrirla poquito. Yo creo que por ahí 1 centímetro más o menos estaría bien. Ok, más o menos esto, así quedaría nuestro molde. Vamos a cortarlo. Entonces vamos a ver cómo lo colocaríamos. Entonces empezaría la golita de aquí, que empieza aquí donde está la tirita. Ahí empezaría. Viene sobre la tira. Y vamos a definir esta parte aquí. Así, y esta parte tendríamos que coserla aquí con esta, porque en la hoja se ve que ella va cosida, no es que caiga libre, ¿no? Entonces tenemos que coserla aquí. Podemos poner primero esta y después ponemos la otra. Ops. Aquí así. Acomodamos aquí mejor. Bueno, yo lo hago así, chicos, porque yo quiero que ustedes vean en realidad las cosas como se ven ya después de hechas, porque bueno, yo hago los moldes así para los vestidos de novia. A mí me gusta ver primero cómo queda, porque a veces las cosas no salen como uno las piensa. Entonces, si uno simplemente lo hace sin tener una idea, de pronto las cosas no salen bien. Yo la verdad les estoy compartiendo mi manera de trabajar, y yo primero me aseguro bien antes de ir a dañar telas, antes de ir a quedarle mal a la clienta también, porque yo quiero que la clienta quede contenta, ¿no? Ok. Entonces así quedaría nuestra manguita.
nuestra blusita en esta parte. Si se dan cuenta, ya se ve muy bonita. Espero la estén pudiendo apreciar. Entonces aquí en esta parte iría la tirita sola, solamente la tirita, y aquí en esta otra manga podemos hacer exactamente lo mismo. Buscamos el contorno del brazo, tomamos la medida del brazo y le hacemos una golita de la misma manera que hicimos esta, para hacerle la golita aquí. La chica del canal me dijo que ya no era tan importante para ella, pero yo les recomiendo que no la hagan recta porque casi no se ve bonita cuando se hace recta. Se ven más bonitas cuando tienen un poco de vuelo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar los detalles. Es ok, entonces a la golita le damos 1 centímetro aquí para pegarla y 1 centímetro aquí para el orillo de pañuelo. Igualmente aquí 1 centímetro y 1 centímetro. Aquí si quieren ponerle además un cauchito para que no se vaya a caer, lo pueden hacer, pero yo creo que si la tira está bien la medida no va a pasar nada. Pero bueno, ya es decisión de ustedes. La cosen encima o de la tira o abrazan la tira con la golita, o sea, como que la tira quede por dentro y le hacen un doblez. Esa también es otra manera de hacerlo. Aquí pues dobladillo de pañuelo. La golita esta también le dan 1 centímetro de costura para unirla a la blusa y 1 centímetro de costura para hacerle dobladillo. Entonces ella quedaría así. Así quedaría ella. Le podemos hacer un cierre al costado o le podemos hacer un cierre en la parte de atrás, en el centro de espalda. También esa es otra manera que lo podemos hacer. Ok, entonces quedaría así. La faldita con la orillita de pañuelo aquí. Podemos hacer un cierre al costado o un cierre aquí. Pero básicamente esta sería nuestra blusita. Como les digo, ustedes tienen otra manera de hacer las golas. La pueden hacer rotonda si quieren, la pueden hacer. Pero me parece que sería mucho. Pero tampoco me parece bueno hacerla recta. Entonces ya es decisión de ustedes. Esta es la manera que yo la haría para que quedara más parecida al modelo y quedaría muy linda, porque a veces tanto volumen en las golas son muy lindas, pero en este caso no aplica. Ok chicos, entonces les agradezco por el tiempo. Este sería nuestro tutorial. Me alegra mucho que me hayan acompañado. Espero les haya gustado. Espero les haya servido. Y nada, cualquier inquietud por favor déjenmelo saber y yo con gusto trataré de responderles. Un abrazo a todos, los quiero muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad.